Buenos días, hermanos. Es un privilegio realmente enorme, pero como dice el hermano, ha sido un largo caminar juntos. Y ha sido una tremenda bendición, hermano Carlos, su familia, sus hijos. ¿Verdad? Sí, solo teníamos Alejandra María y Sofía estaba por llegar, ¿verdad? Cuando nos conocimos, y ha sido una bendición realmente, ¿verdad? Y al poco tiempo llegué un día y le dije, hermano, mire, no tomé ninguna nota, no hay ninguna palabra, así que ya no me necesita. Aunque más adelante le escuché decir tortura, ¿y eso qué? Dije, no sé si era que estaba queriendo llamar a alguna tortuga o... Ok. Bien, hermanos, es una bendición, como les dije, estar aquí. Más adelante la hermana Esther les entregará la hojita de evaluación, ¿verdad? Para que, que puedan anotar ahí si cumplimos con cada uno de los puntos, ¿verdad? ¿Qué haría usted si a medianoche recibe un llamado y le dicen, desde este momento hasta las 5 de la mañana, usted recibirá $1 millón si convence a la mayor cantidad de vecinos a venir a la esquina y ellos recibirán otro $1 millón? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted a las 12 de la noche con esa oferta? Quizás saldría corriendo y tocaría a la puerta de su vecino y trataría de convencerle que se reúna con usted en la siguiente esquina, y así iría de puerta en puerta. ¿Qué sería lo que le motivaría para ir y hacer eso? Quizás usted pensaría, bueno, el $1 millón que me quede a mí será una bendición. Pero, ¿por qué podría ir y hacerlo a medianoche o a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, tocando la puerta, sin ninguna clase de impedimento, sin ninguna clase de temor? ¿Qué sería lo que le motivaría para ir y simplemente con libertad aporrear la puerta de esa persona? Bueno, usted diría, esa persona va a ser beneficiada, y aunque se va a enojar cuando oiga el primer toque de la puerta, yo estoy seguro que cuando recibe el $1 millón va a estar contento, o cuando sepa que va a recibir $1 millón va a estar contento. Por eso usted diría sin inhibiciones, cuando entiende y comprende que la persona va a ser beneficiada. Pues mucho más que eso es el Evangelio, mucho más que cualquier cantidad de millones de dólares o de libras esterlinas o de euros, es el Evangelio. Es la mejor noticia, es la noticia maravillosa, la más grande, las buenas nuevas del Señor. Y entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide ir y aporrear la puerta de alguien y decirle, mire, yo tengo las mejores noticias para usted? Yo creo que la persona más comprometida con este mandato, la persona más entregada que podemos ver a lo largo de la historia, es el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo, él estaba comprometido. Desde ese momento en que el Señor lo llamó, desde ese momento en que le dijo que sería un instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles, definitivamente eso no salió de su mente. Ese llamamiento nunca se apartó de su mente y de su corazón, y lo impulsó a ir y marchar de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y no iba a recibir $1 millón. Él ya había sido objeto de la gracia del Señor, ya había recibido la salvación, él ya mismo había experimentado la gracia de Dios. Cuando Dios lo llamó, lo convenció, lo trajo a su conocimiento, y ese evangelio que brilló en su corazón después de haber escuchado de la palabra fue lo que le motivó, lo llevó a ir y proclamar el evangelio a cualquier lugar. En 2 de Corintios, capítulo 11, él dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros, en muertes muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además otras cosas, las que sobre mí se agolpan cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para aprenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esta descripción que el apóstol Pablo hace brevemente, aunque una gran lista de padecimientos, de dificultades, nos hace pensar de que, bueno, él no estaba esperando $1,000,000 allí a la vuelta de la esquina. Llevó las buenas nuevas, anunció las buenas nuevas y en cada uno de esos lugares se enfrentó con dificultades. Ahora, ¿eso hizo disminuir un poco su aliento, su anhelo por ir y proclamar el Evangelio? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en el Evangelio? ¿Qué es lo que hay en el Evangelio que a él le hacía ir y proclamar con tanta libertad? Uno de sus más grandes anhelos era llegar a Roma. Llegar a Roma para proclamar el Evangelio, llegar hasta ese lugar para anunciar el Evangelio. Él no estaba involucrado con la iglesia ahí en Roma, pero él sabía que ahí estaba una iglesia floreciente y el deseo de su corazón era estar allí, poder compartir con ellos y poder gozar de la comunión con ellos y tener algún fruto, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, de entre ellos. Y ha expresado ese amor, ese anhelo, y él dice, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese lugar. Mire ahí, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, él expresa ese enorme deseo de poder estar ahí para proclamar el Evangelio, para compartir con ellos las maravillosas buenas nuevas. Y él describe cuál es su pasión, él describe cómo él se siente ahí en los primeros versículos de la carta, en la introducción. Él desea con todo el corazón, pero quiero, hermanos, dice capítulo 1, versículo 13, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Habiendo expresado ese deseo, él les dice la razón. Él les dice la razón y la razón está allí en el versículo 16 y 17 y es donde quiero yo que nos centremos en esta mañana, en esos dos hermosos versículos que nos revela el apóstol Pablo. En estos dos versículos las características mismas del Evangelio, las cuales nos urgen a proclamarlo sin temor, con valentía, para la gloria del Señor. Y hay aquí por lo menos 4 características, hermanos, que quiero que veamos en esta mañana. 4 características claras del Evangelio que deberían poner una gran carga en nuestro corazón para urgirnos a ir y con gran valor anunciar y proclamar a Cristo para su gloria. Y entonces él dice, yo quiero estar ahí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué yo quiero estar ahí? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Interesante. ¿Por qué el apóstol Pablo diría, yo no me avergüenzo del Evangelio?
¿Es que acaso, si voy a decir una frase así, es que se asume que tendría que haber algo vergonzoso en ello, en proclamar el evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio? Porque a diferencia de como dije yo al inicio, si toco las puertas y le digo, le voy a regalar $1,000,000. A diferencia de eso, el mensaje del evangelio no precisamente es bien recibido. Porque no es un mensaje que le lleva un mensaje de prosperidad económica, pero sí le lleva las mejores buenas nuevas de salvación eterna. Pero para ello desmorona los argumentos de la persona, desmorona los criterios en los cuales la persona se ha fundamentado. Y mientras no es confrontado con el evangelio y mientras no se humilla, mientras no destruye todo el esquema o sistema de valores en los cuales la persona ha estado creyendo, no puede recibir el evangelio. Entonces, llevar ese mensaje es un mensaje en cierto sentido ofensivo y no siempre las personas lo van a recibir con agrado. Y por eso quizás nos da temor, por eso quizás nos amedrentamos para ir y proclamar el evangelio. Pero Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Y nunca me avergonzaré del evangelio. Y por eso quiero llegar ahí a Roma para tener un fruto entre vosotros. Y no solamente fue a Roma, sino hasta España, proclamando el evangelio. Proclamando el evangelio. Ahora bien, ¿cuáles son esas 4 características que están ahí? El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque en primer lugar es poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio mismo es el poder de Dios para salvación. El evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios. El evangelio surge en el corazón de Dios. Es gestado en el corazón de Dios y es ejecutado por Dios mismo. Él mismo, antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Nos escogió. No solamente nos escoge, sino que también nos llama. No solamente nos llama, sino que también nos justifica. Y nos santifica y nos glorifica. Todo eso está en el evangelio. Todo eso es el poder de Dios. El evangelio mismo. Poder, todo el poder, toda la omnipotencia de Dios está ahí. Si bien es cierto, Dios hace muchas otras cosas más. Pero más que cualquier cosa, lo que Dios desea y lo que Dios quiere es transformar la vida de la persona. Es impactar con las buenas nuevas. Para eso entregó a su Hijo Jesucristo. A su único Hijo Jesucristo. En Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podrán vosotros hacer bien estando habituados a hacer lo malo. Nadie puede por sí mismo cambiar. Nadie puede por sí mismo tratar de ser agradable a Dios. Nadie puede por sí mismo poder estar en la presencia del Señor y ser declarado justo. Nadie puede ni siquiera abandonar un hábito, un tan solo pecado, por sí mismo. Solamente el poder de Dios, solamente el poder de Dios puede transformar la vida de la persona. Solamente el poder de Dios puede realmente cambiar. Y ese poder está y viene a través del evangelio. A través del evangelio que está en su palabra. ¿Cómo van a creer? Oyendo la palabra, escuchando la proclamación del evangelio. Sin Cristo no podemos. Sin el evangelio no podemos ser transformados. Y el evangelio está ahí revelado en su palabra, que Cristo vino a este mundo
Entregó su vida en favor de cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Todo eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros. No hay manera en que alguien pueda ser transformado si no es impactado por el Evangelio mismo. Pueden oír muchas historias, pueden asistir a diferentes eventos religiosos, pero entre tanto el Evangelio no llega a sus oídos y a sus corazones, no pueden ser transformados. Tengo una tía, ella muy apegada al catolicismo, y tengo otra tía que por muchos años ha conocido el Evangelio. Pues esta otra tía que, apegada al catolicismo, no admitía que nadie, absolutamente nadie le hablara del Evangelio. Si usted quería hablarle del Evangelio, iba a convertirse en un enemigo inmediato a ella. Su hija vino a conocer a Cristo, conoció al Señor y estaba tan comprometida con querer compartir el Evangelio con su madre. Y no hallaba, no encontraba manera, porque simplemente le tocaban el tema y mi tía estaba histérica. Ella salía todos los viernes por todo el barrio con una virgen a cuestas, recogiendo dinero, y el domingo en la mañana iba para la misa a entregar el dinero que recogía en todo el barrio. Y no admitía. Vino mi prima y afanada y queriendo tratar de alcanzar el corazón de su madre, compró un libro de devocional y compró una Biblia y se le entregó en las manos y simplemente le dijo: léala mamá. Y ella dijo: bueno, no pierdo nada con leer la Biblia si al fin y al cabo es la misma. Y empezó a leerla y empezó a leerla y empezó a leerla fielmente cada día. A finales de ese año, ella entregó su corazón a Cristo. ¿Cómo pudo? Solamente el poder de la palabra. El poder de la palabra, el poder del Evangelio, el poder de las buenas nuevas. Y eso es lo que sabía el apóstol Pablo, y él sabía, estaba comprometido. Él debo ir allá para anunciar, debo ir al otro lugar para anunciar, debo ir y decirle a las personas. Y cuando se refiere a los tesalonicenses les dice: yo sé que han sido alcanzados, porque yo no fui a hablarles vanas palabrerías, yo no fui a hablarles filosofía, yo fui a hablarles el Evangelio. Y si les hablé el Evangelio los transformó, porque es el Evangelio el que tiene el poder. Es poder de Dios, poder que viene de Dios. Es el poder que Dios confiere, es el poder que Dios usa para transformar. El Evangelio. El Evangelio. Así que el Evangelio es poder de Dios para cada uno de nosotros. Es poder de Dios. Y la segunda característica dice: es para salvación. Es para salvación. Salvación del ser humano. La salvación del ser humano es la más grande obra que Dios realiza. Es el más grande milagro. La transformación de un corazón que aborrece, que odia a Dios, a un corazón que ama, que se humilla, que se deleita en la exaltación de ese Dios que era contrario a nosotros. El apóstol Pablo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5, aún ni a Dios conocemos. Hablando de su experiencia, de su conocimiento. Porque ¿quién era el Dios que Pablo conocía? El Dios que estaba en contra de sus principios. Pero una vez transformado, no es un Dios que estaba en contra de su principio, sino que era un Dios al que él amaba y que no podía entender, que no podía comprender cómo es que ese amor había surgido en él.
A nadie conocemos. Por la transformación, la salvación, la redención, la salvación en Cristo, la salvación que trae libertad. Interesante, en Efesios capítulo 2, describe el estado del ser humano. Al estar y describir al ser humano en pecado, lo describe como una persona muerta. Como una persona muerta. Ahora bien, ¿qué cosa es capaz un muerto de hacer? Nada. Usted puede ir y decirle, mira, reacciona por esto, por lo otro, puede motivarlo de cualquier manera y el muerto simplemente no va a reaccionar. La única manera en que un muerto pudiese hacer algo es si algo externo lo hace hacer algo. Alguien lo puede sentar, alguien lo puede mover, alguien puede vestirlo, pero el muerto en sí no puede hacer nada y mucho menos tomar vida. Mucho menos puede tomar vida. Ahora bien, si alguien está muerto y le da vida, ¡wow! Me salvaste de la muerte. Eso es lo que hace el Evangelio, salvación de la muerte, salvación de la muerte eterna. De la condenación. ¿Qué es la condenación para el pecador? ¿Qué es la condenación por causa del pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados totalmente, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condenación para cada ser humano. Pero las buenas nuevas del Evangelio es salvación en Cristo Jesús. Es salvación. El Evangelio es salvación, es poder de Dios, es para salvar a las personas de su condición de pecado. Pero es el Evangelio mismo. No es el bautismo que salva, no es el cambio moral, no es la autodisciplina, no es el sacrificio. Nada de eso, sino el Evangelio mismo, que procura y trae salvación a las personas. Así que no debemos estar afanados por llevar otra cosa más que por el Evangelio. No debe ser otra cosa anclada en nuestra mente, sino el Evangelio para ir y transformar, para ir y salvar a las personas. Porque no se trata de una vida de religión. Les hablé de mi tía. Pero antes de eso, o en ese mismo contexto casi, yo era el otro religioso. El otro religioso que creció conociendo una serie de normas, una serie de oraciones, lecturas que tenía que memorizar, que tenía que conocer y repetir mecánicamente, constantemente. Pero que no hacían una diferencia en la necesidad más grande en mi corazón. Y en medio de todo eso, en medio de estar diciendo todo eso y leyendo todo eso y memorizando y repitiendo, yo sentía que mi corazón también se iba, se diluía en este mundo. Los disque amigos me enseñaron a tomar alcohol. Y había cierto temor en mi corazón, inculcado por la religión. Y yo quería abandonar aquello, pero no podía y no podía y no podía y no podía. Y en cierta ocasión el Señor, creo, tratando con mi vida, en medio de una de esas reuniones religiosas, el Señor me indicó, me dio a entender en Romanos capítulo 6, que fue la lectura que tuvimos en esa discusión, en ese grupo.
a entender que el bautismo debía ser para alguien que comprendía el Evangelio. Alguien que entendía el Evangelio y no para alguien que no conociera, que no entendiera la Escritura. Entonces yo pregunté y dije, creo que eso es lo que dice el texto. Pero a mí se me bautizó siendo niño y yo no entendía el Evangelio entonces. ¿Qué es la verdad? El líder del grupo cerró la discusión y hasta ahí nomás llegó. Tenía un amigo que me invitó, que constantemente me invitaba a escuchar la palabra en una iglesia evangélica y yo decía, no. A partir de ese momento dije, yo le voy a aceptar la invitación. Y empecé a escuchar la palabra del Señor. Y llegó un día en que el Señor me convenció de pecado, de justicia, de juicio. Me convenció que no se trataba de religión. No era eso lo que me salvaba, sino el Evangelio mismo. Y desde esa fecha hasta el momento, el Señor ha estado tratando con mi vida, pero me dio una esperanza, una salvación, una vida eterna, una herencia incorruptible. Eso es lo que hace el Evangelio. Trae salvación, trae esperanza, trae a cada una de nuestras vidas salvación. Al judío primeramente y también al griego, dice el pasaje. Al judío porque a través de los judíos en primer lugar llegó el Evangelio, las buenas nuevas, pero también para con cada uno de nosotros en cualquier nación el Evangelio llega para dar salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio alcanza para cada una de nuestras vidas. El Evangelio es también, dice, por fe. Por medio de la fe. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al que cree, al que confía. La idea de creer no es solamente decir, bueno, sí, creo que Cristo es Dios. La palabra del Señor dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Ellos reconocieron quién era Cristo. La idea de creer es rendir todo nuestro ser, toda nuestra voluntad delante del Señor para ser sus hijos, para ser reconocidos como hijos suyos, para vivir en obediencia a Él, para vivir en una entrega absoluta. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en lo profundo de tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué otra cosa pide para ser salvo? No, solamente creer, solamente entregar tu vida al Señor. Eso es el único medio de salvación. La cuarta característica que encontramos ahí, y creo que la más importante de todas, porque es donde realmente se centra el hecho de que usted y yo podamos alcanzar salvación, es precisamente en la justicia de Dios. Dice, el Evangelio revela la justicia de Dios. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio se revela, en el Evangelio es revelada la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros llegamos a ser salvos? Dios es un Dios totalmente santo, puro, perfecto, inmaculado. Y cada uno de nosotros nacemos en una condición de pecado. Cada uno de nosotros somos pecadores. Y cada uno de nosotros esclavos del pecado, pecando constantemente. Y la paga de ese pecado es muerte. Ahora bien, Dios es el Dios
justo, Dios perfecto y es el juez. ¿Qué hace un juez? Impartir justicia, ¿no? Al que merece castigo, debe dar castigo. Pero el que no merece castigo, pues no. Pero nosotros, ¿quién no merece castigo? Todos. Todos merecemos el castigo, y el castigo puesto para el pecado es la muerte. ¿Cómo es posible, podríamos preguntarnos, que Adán alcanzara salvación? ¿Cómo es posible que Noé alcanzara salvación? ¿Cómo es posible que Moisés alcanzara salvación? Grandes hombres a lo largo de todo el Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios, pero todos aún con pecado. Merecen la muerte, ¿no? Entonces, si merecen la muerte, ¿y cómo es que Dios los salva? Uno pensaría, bueno, entonces parece que hay injusticia en Dios. Parece que hay injusticia en Dios, porque si alguien es condenado culpable y no le es dada la aplicación del castigo, parece que hubiese injusticia. Pero la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿En qué consiste? ¿Cómo hace Dios para salvar al pecador? ¿Qué es lo que Dios hace para declarar justo a los injustos, a los infieles, a los impíos como nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Esa justicia de Dios se revela a través de Jesucristo. Miren el capítulo 3, siempre ahí de Romanos, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley. Porque alguien podría decir, bueno, todos ellos fueron salvos en todos esos becerros que fueron sacrificados constantemente en el altar. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 4 nos dice que es imposible que esos becerros pudiesen dar salvación. No pudieron traer salvación. Y en el versículo 14 de Hebreos 10 nos dice que el único sacrificio aceptable, agradable, única ofrenda capaz de brindar el perdón de pecados es Jesucristo, en Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención, la satisfacción de la justicia de Dios. La satisfacción de la justicia de Dios. Dios está airado en contra del pecado, lo dice el capítulo 1 de Romanos. Dios tiene ira en contra del pecado, el pecador, por causa de su santidad. Entonces, ¿cómo es que los acepta? ¿Cómo es que los llama hijos suyos? Dios tenía que castigar, Dios tenía que castigar el pecado, Dios tenía que cumplir la sentencia. Y es ahí donde entra la maravillosa gracia de nuestro Señor, nuestro Dios, que cumpliendo la sentencia descargó toda esa ira sobre su propio Hijo. Colocó a su Hijo en la cruz, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué hermoso intercambio, qué maravilloso intercambio. Dios castigó a Cristo y nos dio a nosotros la justicia de Dios. Esa justicia que es por la fe, que se aplica a cada uno de nosotros por medio de la fe. El Evangelio viene para revelar la justicia de Dios.
Y la justicia de Dios es que Dios sí estaba dispuesto y estuvo dispuesto y castigó el pecado. Pero lo castigó en su Hijo. Lo castigó en su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos recibir inmerecidamente de su gracia la justicia de Cristo. Porque ninguno de nosotros lo merecía. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación por medio de la fe. El Evangelio, la justicia de Dios es revelada. Esas 4 palabras, dice el pastor MacArthur. Poder, salvación, fe, justicia. Eso es el Evangelio. Eso es lo que motivó al apóstol Pablo a proclamar el Evangelio. Eso es lo que le tenía con el corazón consumido en pasión para ir y visitar a los hermanos de Roma y compartir las buenas nuevas. Esa pasión tomó la estafeta y la colocó en las manos de Timoteo. Y le dice, proclama a Cristo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo motivando a Timoteo a hacer la obra, a proclamar a Cristo. Él le dice en el versículo 6 del capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El ministerio es desgastante. El bregar con la proclamación del Evangelio agobia, cansa. Y puede ser que nos sintamos tentados a hacernos a un lado. Y se lo digo de primera mano, ¿no es cierto, hermano Carlos? Se lo digo, hermano Carlos, porque él es confidente para mí. Y él sabe cuando yo he querido decir no. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No nos salvó en base a nuestras obras, ni nos puso en el ministerio en base a nuestras obras, sino en base a su solo propósito. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque a usted se le ocurrió estar aquí. Es porque Dios tiene un propósito para su vida. Quiero animarle a llegar como el apóstol Pablo al final de sus días. Al final de la segunda carta a Timoteo, versículo 6 del capítulo 4 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente para el apóstol Pablo,
sino, dice, también para todos los que aman su venida. ¿Cómo está su corazón, hermanos? ¿Cómo está su compromiso con la proclamación? ¿Cómo está su compromiso con la palabra del Señor? Su compromiso con el Evangelio. Yo quiero animarle a gastarse para Cristo. Yo quiero animarle a llegar a ese punto en el cual diga: estoy por partir a la presencia del Señor. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, he terminado con el encargo que tú me diste, Señor. Si fuera a partir en esta semana a la presencia del Señor, podría decir o hacer suyas esas palabras. ¿Hasta aquí usted ha sido fiel? Quiero animarlo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación por medio de la fe, porque en el poder de Dios se manifiesta la justicia de Dios. Así que prediquemos, hermanos, proclamemos a Cristo con pasión y precisión, ¿verdad? Están dormidos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por las buenas nuevas. Gracias, oh Dios, por la salvación. Padre bendito, no merecemos ser llamados hijos tuyos. Merecíamos el castigo eterno, la muerte. Pero tu gracia nos dio lo que no merecíamos. Nos dio la salvación. Nos diste, oh Dios, a tu Hijo Jesucristo, en el cual manifestaste tu justicia, oh Dios, tu ira en contra del pecado. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro castigo. Gracias, oh Dios, por esa salvación. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de anunciar tan maravilloso mensaje. Guíanos, Señor. Ayúdanos, anímanos, fortalécenos, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.